La última palabra en las tecnologías electrónica y biológica es lo que falta por hacer en un parque. Todos tienen viajes en cochecitos y ambientes con animaciones proporcionadas por robots electrónicos. La guarida de los piratas, el salvaje oeste, el terremoto, todo el mundo tiene esas cosas. Nos propusimos crear atracciones biológicas, atracciones vivientes tan asombrosas que atraparían la imaginación del mundo entero. Genaro sonrió, era casi el mismo discurso que Hammond había utilizado con los inversores años atrás. Nunca podemos olvidar el objetivo del proyecto de Costa Rica, producir dinero, continuó Hammond mirando fijamente a través de las ventanillas del avión. El secreto para hacer dinero con un parque de diversiones es limitar los costos de personal. Hacer un parque que funcione con una cantidad mínima de personal es la causa de que hayamos invertido en tecnología para automatizar todo lo que pudiéramos. Pero el hecho es que cuando se juntan todos los animales y sistemas, surgen dificultades inesperadas. Nadie consiguió que un sistema de procesamiento de datos se encendiera y funcionara al mismo tiempo. Solo hubo los retrasos normales de arranque del equipo. Me enteré de que se produjeron algunos accidentes durante la construcción, algunos obreros murieron. Hubo varios accidentes y un total de 3 muertos, 2 obreros murieron construyendo la carretera del acantilado, otro murió por un accidente con una retroexcavadora en enero. Pero desde entonces no hemos tenido más accidentes. Hammond puso su mano sobre el brazo de Genaro y dijo, créame cuando le digo que en la isla todo marcha según lo planeado, en la isla todo va perfectamente bien. El intercomunicador chasqueó y el piloto dijo, ¿los cinturones? Por favor. Estamos aterrizando en... Planicies áridas se extendían hacia distantes oteros negros. El viento de la tarde arrastraba polvos y hierbas sobre el hormigón resquebrajado. Grant estaba en pie con él y cerca del jeep, esperando mientras el lustroso Jet Grumman describía círculos para aterrizar. Odio estar de pie como un camarero lustroso esperando la llegada de los ricos, gruñó Grant, y se encogió de hombros. Es parte del trabajo. Aunque muchos campos de la ciencia recibían fondos federales, la paleontología seguía dependiendo de patrocinadores privados. De modo absolutamente independiente de su propia curiosidad en cuanto a la isla, Grant entendió que si John Hammond le pedía ayuda, él se la daría. Así era como funcionaba el mecenazgo. El pequeño jet aterrizó y rodó con rapidez hacia ellos, y cargó su bolsa al hombro. El avión se detuvo y una azafata vestida con uniforme azul abrió la portezuela. Una vez en el interior, Grant se sorprendió por lo reducido del espacio a pesar del lujoso equipamiento. Tuvo que inclinarse mucho cuando fue a estrechar la mano de Hammond. Dr. Grant y Sattler, son muy amables por haber subido a nosotros. Permítanme que les presente a mi socio, Donald Genaro, dijo Hammond. Genaro era un hombre robusto y fornido, de unos 35 años, vestía un traje de Armani y llevaba gafas con monturas de metal. A Grant le disgustó en cuanto lo vio. Le estrechó la mano con rapidez. Usted es una mujer, dijo Genaro sorprendido. Esas cosas suelen ocurrir, repuso ella. Grant pensó, a ella tampoco le gusta. Hammond se volvió hacia Genaro, usted sabe quiénes son, ¿verdad? El Dr. Grant y la Dra. Sattler son paleontólogos, desentierran dinosaurios. Y entonces se echó a reír como si encontrara la idea muy graciosa. Ocupen sus asientos, por favor, dijo la azafata cerrando la portezuela. De inmediato, el avión empezó a moverse. Tendrán que disculparnos, pero estamos un tanto apurados. Donald cree que es importante que lleguemos allá enseguida. El piloto anunció un tiempo de vuelo de 4 horas hasta Dallas, donde se reabastecerían de combustible, y después seguirían hasta Costa Rica. ¿Y cuánto tiempo estaremos en Costa Rica?, preguntó Grant. Bueno, a eso realmente depende, dijo Genaro. Tenemos que aclarar algunas cosas. Excepto mi palabra, añadió Hammond volviéndose a Grant, no estaremos más que 48 horas. Grant se abrochó el cinturón de seguridad. Esta isla suya, a la que nos dirigimos. Nunca oí hablar de ella, es una especie de secreto. En cierto sentido, hemos sido sumamente cuidadosos asegurándonos de que nadie sepa nada de ella hasta el día en el que finalmente la inauguremos ante un público sorprendido y encantado.
Blanco de oportunidad, blanco de la oportunidad. Lavallo se incorporó de Cupertino, California. Nunca había convocado una reunión de emergencia de su junta directiva. Los 10 directores ahora sentados en la sala de conferencias estaban irritables e impacientes. Eran las 8 de la noche. Habían estado hablando entre sí durante los últimos 10 minutos, pero lentamente se habían ido quedando en silencio, revisando papeles y mirando sus relojes de manera significativa. ¿Qué estamos esperando?, preguntó uno de ellos. Una más, dijo Louis Dodgson. Necesitamos uno más. Echó un vistazo a su reloj. La oficina de Rockmayer había dicho que llegaba en el avión de las 6 proveniente de San Diego. Para esos momentos debería estar aquí, incluso tomando en cuenta el tráfico. ¿Yo necesito quórum?, preguntó otro director. Sí, contestó Dodgson. Lo necesitamos. Eso le hizo callar durante unos instantes. Quórum significaba que se les iba a pedir que tomaran una decisión importante y Dios sabe que les iban a pedir que la tomaran. Aunque Dodgson hubiese preferido no convocar la reunión en absoluto, Steingarten, el presidente de Biosyn, se había mostrado inflexible. Tendrás que contar con su aprobación para esto, Lou, declaró el presidente de Biosyn. Según quien fuese la persona consultada, Louis Dodgson era famoso por ser el genetista más emprendedor de su generación o el más imprudente. De 34 años de edad, con la calvicie incipiente, rostro aguileño y vehemente, John Hopkins lo había despedido. Siendo licenciado en biología, había planeado un tratamiento genético en pacientes humanos sin haber obtenido los protocolos adecuados de la FDA. Contratado por Bioge, el controvertido ensayo de la vacuna para la rabia en Chile ahora estaba a cargo. Estaba a cargo de la sección de desarrollo de productos de Biosyn, lo que presuntamente consistía en hacer ingeniería retrospectiva, tomar el producto de un competidor, desmenuzarlo, aprender cómo funcionaba y después elaborar la versión. En la práctica, eso entrañaba ser espionaje industrial, mucho del cual estaba dirigido contra la compañía InGen. Las compañías de ingeniería genética más grandes de Norteamérica, como Genentech y también Cetus, se habían iniciado en la década de 1970. Para elaborar productos farmacéuticos, pero en la década de 1980, algunas empresas pequeñas habían comenzado con otros fines. Biogen y Genentech estaban elaborando semillas y cosechas resistentes a las plagas para la agricultura. Tech y Algold así en componentes para un bioordenador compuesto de tejido vivo. Indian estaba desarrollando lo que se denominaba productos biológicos para consumo. Los productos biológicos para consumo eran el equivalente de los productos electrónicos para consumo en la década de 1980. Unas pocas compañías dedicadas a la ingeniería genética habían empezado a preguntarse cuál es el equivalente biológico del Walkman de Sony. Esas compañías no estaban interesadas ni por fármacos ni por la salud, sino por los entretenimientos, los deportes, las actividades del tiempo libre, los cosméticos y las mascotas. Se habían dado cuenta de que la demanda que habría de productos biológicos de consumo en la década de 1990 sería elevada. Ya había tenido algún éxito al producir una nueva trucha de color claro mediante un contrato establecido con el Departamento de Caza y Pesca del estado de Idaho. Esa trucha era de más fácil localización en los cursos de agua y se decía que representaba un paso adelante en la pesca con caña. Por lo menos eliminó las quejas que se le hacían al Departamento de Caza y Pesca relativas a que no había muchas truchas en los ríos. El hecho de que en ocasiones muriese alguna quemada por el sol y que su pálida carne fuese pastosa e insípida fue algo de lo que ni se habló. Varias empresas todavía estaban trabajando en estos aspectos. La puerta se abrió y Don Mayer entró en la sala, deslizándose en un asiento. Ahora Dodgson ya tenía su quórum. Se puso en pie de inmediato. Señores, anunció, nos encontramos aquí esta noche para examinar un blanco de oportunidad. Dodgson repasó rápidamente los antecedentes, la iniciación de Ingenio en 1983 con inversores japoneses. La adquisición de 3 superordenadores Cray XMP, la adquisición de la isla Nublar en Costa Rica, la acumulación de ámbar, las inusitadas donaciones a los zoológicos de todo el mundo. Desde la Sociedad Zoológica de Nueva York hasta el Parque de Vida Silvestre de Rantapure de la India.
A pesar de todos estos indicios, todavía no teníamos la menor idea de hacia dónde podría estar dirigiéndose Indian. Era obvio que la compañía se dedicaba a los animales y que habían contratado investigadores cuyo campo de acción era el pasado, paleobiólogos, filogenistas del ADN y otros por el estilo. La utilización de una ingente potencia para el procesamiento de datos y el interés de InGen por los zoológicos los llevó a pensar en algunas atrevidas posibilidades. Allá en 1987, Indian compró una compañía desconocida llamada Millie por Plastic Products situada en Nashville, Tennessee. Esta compañía trabajaba en el ramo de los productos agrícolas y en época reciente había patentado un plástico nuevo que representaba las características de la cáscara de un huevo de pájaro. A este plástico se le podía dar la forma de un huevo y se podía usar para desarrollar embriones de pollo. A partir del año siguiente, Indian acaparó toda la producción de plástico miliporoso para su propio uso. Doctor, todo esto es muy interesante. Al mismo tiempo, prosiguió Dodson, se iniciaron construcciones en la isla Nublar. Esas construcciones entrañaron el movimiento de enormes cantidades de tierra, entre las que figuraban un lago de poca profundidad y 3 kilómetros de largo en el centro de la isla. Los planos correspondientes a instalaciones de recreo se dieron a conocer con un elevado grado de reserva. Pero pudimos conseguir algunos detalles. Parece ser que InGen construyó un zoológico de grandes dimensiones en la isla. Uno de los directores se inclinó hacia adelante y dijo, Dr. Dodson, ¿y con eso qué? No es un zoológico común y corriente. Este zoológico es único en todo el mundo. Parece ser que Indian hizo algo bastante extraordinario, se las arreglaron para clonar animales extintos del pasado. ¿Qué animales? Animales que salen de huevos y necesitan mucho lugar en un zoológico. ¿Qué animales? Dinosaurios. Están haciendo clones de dinosaurios. La consternación que siguió a esas palabras estuvo completamente fuera de lugar en opinión de Dodson. El problema de los hombres que manejan dinero es que no sabían comportarse. Habían invertido en un campo, pero no sabían qué era posible hacer. De hecho, ya en 1982 había habido discusiones técnicas sobre la clonación de dinosaurios. Cada año que pasaba, la manipulación del ADN se hacía más fácil. Ya se había extraído material genético de momias egipcias, así como del cuero de una cuaga, animal africano parecido a la cebra, extinguido en el año de 1880. Para 1985, parecía posible que el ADN de la cuaga se pudiera reconstruir y hacer que creciera un nuevo animal. De ser así, habría sido el primer ser vivo recuperado de la extinción merced exclusivamente a la reconstrucción de su ADN. Si eso era posible, ¿qué otras cosas lo eran? El mastodonte, el tigre de dientes de sable, el dodo. O hasta un dinosaurio. Por supuesto no se sabe que exista ADN de dinosaurio en parte alguna del mundo, pero al moler grandes cantidades de hueso de dinosaurio podría ser posible extraer fragmentos de ADN. Antaño se pensaba que la fosilización eliminaba todo el ADN y ahora se admitía que eso no era cierto. Y si se recuperaban suficientes fragmentos de ADN, quizá fuera posible obtener por clonación un animal vivo. Allá por 1982 los problemas técnicos habían parecido desalentadores, pero la teoría no mostraba obstáculos. Hacerlo resultaba simplemente difícil, costoso y era improbable que funcionara, pero era posible si alguien tenía interés en intentarlo. Aparentemente InGen había decidido intentarlo. Lo que han hecho ha sido construir la más grande atracción turística concentrada en un solo sitio de la historia del mundo. Como ya saben, los zoológicos gozan de suma popularidad. El año pasado fue mayor la cantidad de norteamericanos que visitaron zoológicos y a la cantidad de los que fueron a todos los juegos profesionales de béisbol y rugby juntos. Y a los japoneses les encantan los zoológicos. Hay 50 en Japón y se están construyendo más, y por este zoológico Indian puede cobrar lo que quiera, $2.000 por día, $10.000 por día. Y después está la cuestión de la comercialización derivada: los libros, las camisetas, los videojuegos, las gorras, los muñecos de paño, las revistas y las mascotas. Mascotas, claro, si ni puede hacer dinosaurios de tamaño real, también puede ser de tamaño pigmeo para que sirvan como mascotas domésticas. ¿Qué niño no querría tener un dinosaurio pequeño como mascota? Un animalito patentado de propiedad exclusiva del mundo. Indian vendería millones y
También en cine los elaboraría genéticamente de manera que esas mascotas únicamente comieran alimento para dinosaurios elaborado por Indian Jesús, dijo alguien. Exactamente, el zoológico es la parte central de una enorme empresa. ¿Dijo usted que esos dinosaurios estarán patentados? Sí. Ahora los animales creados por ingeniería genética se pueden patentar. El Tribunal Supremo falló al respecto en favor de Harvard en 1987. Será propietaria de los dinosaurios ilegalmente. Nadie más los puede elaborar. ¿Qué nos impide crear nuestros propios dinosaurios? Nada, salvo que ellos nos lleven una delantera de 5 años. Será casi imposible ponerse a la par antes de fin de siglo. Hizo una pausa y prosiguió: naturalmente, si pudiéramos conseguir muestras de sus dinosaurios, podríamos analizarlos mediante nuestra ingeniería retrospectiva y hacerlos nuestros propios con suficientes modificaciones en el ADN como para evitar las patentes de Indian. Podemos conseguir ejemplos de sus dinosaurios. Dodgson se detuvo un instante y después asintió. Yo creo que podemos, sí, no habrá nada ilegal en ello. ¿O no?, se apresuró a afirmar Dodgson, nada ilegal. Estoy hablando de una legítima fuente de su ADN, un empleado disgustado o algunos desperdicios eliminados de manera inadecuada o algo por el estilo. Usted una fuente legítima, Dr. Dodgson. La tengo, pero temo que hay cierta urgencia en cuanto a la decisión porque Indian está experimentando una pequeña crisis y mi fuente tendrá que actuar dentro de las 24 próximas horas. Un prolongado silencio cayó sobre la sala. Los hombres miraron a la secretaria, que tomaba notas, y el grabador colocado sobre la mesa que estaba frente a ella. No veo la necesidad de llegar a una resolución formal respecto de esto. Nada más que lo que se siente en la sala, en el sentido de si ustedes opinan que debo seguir adelante. Con lentitud las cabezas se movieron en señal de aprobación. Gracias por venir, señores. A partir de este momento me hago cargo yo. Aeropuerto. Louis Dodgson entró en la cafetería del edificio de salidas del aeropuerto de San Francisco y miró alrededor con rapidez. Su hombre ya estaba esperando junto al mostrador. Dodgson se sentó a su lado. Colocó el maletín en el piso entre los dos. Llega tarde, amigo, dijo el hombre. Miró el sombrero de paja que llevaba Dodgson y rió. ¿Qué es eso? ¿Un disfraz? Una nunca sabe, dijo Dodgson reprimiendo la ira. Durante 6 meses Dodgson había estado cultivando pacientemente a este hombre que se hacía odioso y arrogante en cada entrevista, pero no podía hacer nada al respecto. Los dos sabían con exactitud cuáles eran las apuestas. El ADN reconstituido por bioingeniería era el material más valioso del mundo. Una sola bacteria microscópica demasiado pequeña como para verla a simple vista, pero que contuviera los genes de una enzima contra los ataques cardíacos. La estreptoquinasa, los genes de hielo menos que evitaba los daños que la helada producía en las cosechas, podría valer $5.000 millones para el comprador adecuado. Y eso había creado un extraño mundo nuevo de espionaje industrial. Dodgson era especialmente diestro en esta actividad. En 1987 convenció a una genetista. Descontenta con Cetus, la genetista decidió llevarse 5 cepas de bacterias reconstruidas. Se puso una gota de cada una en las uñas y salió. Ingen planteaba un desafío más duro: querían embriones congelados, protegidos con medidas de seguridad complejas. Dodgson necesitaba un empleado de ingenio con acceso a los embriones, dispuesto a robarlos y burlar la seguridad. Finalmente, a principios de año, localizó a un empleado sobornable, aunque sin acceso al material genético. Dodgson mantuvo el contacto con el empleado, reuniéndose mensualmente en Silicon Valley. Ahora, Quinn invitaba a contratistas a la isla, lo que significaba que su hombre tendría acceso a los embriones. Dodgson se preparaba para el momento esperado. «Faltan 10 minutos para mi vuelo, ¿quiere repasarlo todo otra vez?», preguntó. «Quiero ver el dinero», respondió el hombre. Dodgson mostró el maletín con $700.000. El hombre revisó el dinero y bebió su café. «Eso es por las 15 especies, embriones congelados». «¿Cómo los transporto?», preguntó. Dodgson le dio un tubo de crema de afeitar Gillette Foamy.
El hombre probó el tubo, que era más pesado de lo normal. No está mal, dijo. Dodgson le explicó que el tubo contenía refrigerante para 36 horas. Los embriones debían estar en San José para entonces. Dodgson le recordó al hombre que asegurara un refrigerador portátil en la lancha. Lo haré, respondió el hombre, mientras repasaban el plan una última vez. Subasta el trato es el mismo 50.000 al entregar cada embrión si son viables 50.000 adicionales por cada uno está bien pero asegúrese de tener la lancha esperando en el muelle este de la isla el viernes por la noche no el muelle norte al que llegan los grandes barcos de suministro. El este es un pequeño muelle auxiliar lo he entendido. Cuando volverá usted a San José es probable que el domingo el hombre se separó del mostrador Dodgson se inquietó está seguro de saber cómo se opera él lo sé créame lo sé. También creemos que la isla mantiene contacto constante por radio con la casa matriz de Ingenio en California de modo que mire tengo ese aspecto cubierto. Límites a descansar y a tener el dinero listo no quiero todo el domingo por la mañana en el aeropuerto de San José en efectivo lo estaré esperando no se preocupe aseguró Dodgson Malcolm. Malcolm poco antes de medianoche subió al avión en el aeropuerto de Dallas un hombre alto delgado con calvicie incipiente de 35 años de edad. Y vestido de negro de pies a cabeza camisa negra pantalones negros calcetines negros y calzado negro Dr. Malcolm saludó a Mon sonriendo con forzada afabilidad. Malcolm sonrió ampliamente mostrando los dientes hola John si me temo que su antigua Némesis está aquí Malcolm estrechó las manos de todos al mismo tiempo. Que decía con rapidez y en Malcolm ¿cómo está usted? Me dedico a las matemáticas le dio la impresión de que estaba más divertido por el paseo que por cualquier otra cosa por supuesto que Grant reconoció el nombre de Jan Malcolm. Era uno de los más famosos de la nueva generación de matemáticos que estaba abiertamente interesada en cómo funciona el mundo real. Estos eruditos habían roto con la enclaustrada tradición de la matemática en varios sentidos importantes, ante todo utilizaban ordenadores en forma constante práctica que los matemáticos tradicionales no aprobaban. Después trabajaban de modo casi exclusivo con ecuaciones no lineales en el emergente campo al que se conocía en sentido amplio como caos. En tercer lugar parecían interesarse porque su matemática describiera algo que realmente existía en el mundo real y por último como para recalcar que habían salido del ámbito universitario al mundo se vestían y hablaban con lo que un matemático de mayor edad denominaba un deplorable exceso de personalidad de hecho a menudo se comportaban como estrellas del rock Malcolm se acomodó en uno de los asientos acolchados la azafata le preguntó si deseaba una bebida a lo que él replicó Coca Light batida pero no agitada el aire húmedo de Dallas penetró por la portezuela abierta él y preguntó ¿no hace un poco de calor para ir vestido de negro? Es usted extremadamente bonita doctora Sattler. Podría mirarle las piernas todo el día pero no a decir verdad el negro es en realidad lo mejor para el calor radiación eficiente de todos modos no solo uso dos colores negro y grisel y tenía la vista clavada en el boquiabierta esos colores son apropiados para toda ocasión continuó. Malcolm y van bien juntos en el caso de que por error me pusieron un par de calcetines grises con pantalones negros pero no encuentra aburrido usar nada más dos colores en absoluto lo encuentro liberador creo que mi vida tiene valor y no quiero malgastarla pensando en ropa no quiero pensar en lo que voy a usar por la mañana en verdad se puede imaginar algo más aburrido que la moda los deportes profesionales quizá hombres grandes golpeando pelotitas mientras el resto del mundo paga dinero por aplaudir pero teniéndolo todo en cuenta encuentro que la moda es más tediosa que los deportes él y cerró la boca el doctor es un hombre de firmes convicciones y loco de remate dijo Malcolm de buena gana pero tiene que admitir que estos son temas triviales vivimos en un mundo de aterradores descontados se da por descontado. Que una persona se comportará así por descontado que le interesará aquello nadie piensa en los descontados no es sorprendente en la sociedad de la información nadie piensa esperábamos de cerrar el papel pero en realidad desterramos al pensamiento jamón se volvió hacia Genaro y alzó las manos usted fue quien lo invitó y fue una actitud afortunada también porque la cosa pinta como si ustedes tuvieran un grave problema nosotros no tenemos problemas repuso Jamón con rapidez siempre sostuve que esa isla sería implacable lo predije desde el comienzo busco dentro de un maletín de cuero blando y agregó y para estos momentos confía en que todos sepamos cuál habrá de ser el resultado final usted tendrá que bajar el telón para siempre bajar el telón Jamón se puso de pie con furia eso es ridículo Malcolm se
Encogió de hombros indiferente al arranque de cólera de Jamón. He traído copias de mi trabajo original para que las vean. El trabajo original de consultoría que hice para Indian. La parte matemática es un tanto trabajosa, pero les puedo guiar a través de ella. Va ahora, tengo algunas llamadas telefónicas que hacer, dijo Jamón, y entró en la cabina contigo. Bueno, es un largo vuelo, dijo Mal, como a los demás. Por lo menos mi trabajo les dará algo que hacer. El avión volaba a través de la noche. Grant sabía que Ian Malcolm tenía su cuota de detractores y pude entender por qué algunos se encontraban que su estilo era demasiado abrasivo y sus aplicaciones de la teoría del caos demasiado verbosas. Grant hojeó el trabajo limitándose a echar un vistazo a las ecuaciones. No se sentía con ánimos para luchar con la lectura del trabajo. A esa hora Genaro inquirió su trabajo. Llega a la conclusión de que la isla de Amón está condenada al fracaso. Exacto, debido a la teoría del caos. Exacto, para ser más precisos, debido al comportamiento del sistema en el espacio de fase. Genaro frunció el entrecejo, arrojó el trabajo a un costado y dijo, para explicarlo en español claro, veamos dónde tenemos que empezar. Sabe que es una ecuación no lineal, no atracadores extraños. No, muy bien, volvamos al comienzo. Hizo una pausa. Clavando la vista en el techo, la física tuvo un gran éxito en la descripción de ciertas clases de comportamiento: planetas en órbita, espacio-naves yendo a la luna, péndulos, resortes y bolas que ruedan, esa clase de cosas, el movimiento regular de los objetos. Esos movimientos se describen mediante lo que se denomina ecuaciones lineales y los matemáticos pueden resolver esas ecuaciones fácilmente. Lo hemos estado haciendo durante centenares de años, de acuerdo. Pero existe otra clase de comportamiento que la física maneja mal, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la turbulencia, el agua que sale de un surtidor, el aire que se desplaza sobre el ala de un avión, el clima, la sangre que fluye a través del corazón. Los sucesos turbulentos se describen mediante ecuaciones no lineales, son difíciles de resolver, de hecho habitualmente es imposible resolverlos, así que la física lo entendió toda esta clase de sucesos hasta hace unos 10 años. La teoría que los describe se denomina teoría del caos. En su origen, la teoría del caos surgió de los intentos por hacer modelos meteorológicos computarizados en la década de 1960. El clima es un sistema grande y complicado, específicamente la atmósfera de la Tierra cuando interactúa con las masas continentales y el mar y con el Sol. El comportamiento de este sistema es grande y complicado, siempre desafía el entendimiento. Así que, como es natural, no podemos predecir el clima, pero lo que los primeros investigadores aprendieron de los modelos de ordenador fue que aunque se pudiera entender aquel sistema, seguiría siendo imposible predecirlo. La predicción del clima es absolutamente imposible. El motivo es que el comportamiento del sistema depende mucho de las condiciones iniciales. Nada perdido si uso un cañón para disparar un proyectil de cierto peso a cierta velocidad y con un cierto ángulo de inclinación, y así después dispara un segundo proyectil con peso, velocidad y ángulo casi iguales. ¿Qué ocurre? Los dos proyectiles caerán casi en el mismo punto. Así es, eso es dinámica lineal. Comprendo, pero si tengo un sistema meteorológico en el que empiezo con una cierta temperatura y una cierta velocidad del viento y una cierta humedad, y si después lo repito casi con las mismas temperaturas, viento y humedad, el segundo sistema no se comportará casi igual, se desviará y rápidamente estará muy diferente del primero. Tormentas de truenos en vez de sol, eso es dinámica no lineal, es sensible a las condiciones iniciales. Diferencias diminutas resultan amplificadas. Creo que ya lo entiendo. Un resumen de todo esto: el efecto mariposa. Una mariposa bate sus alas en Pekín y las condiciones meteorológicas de Nueva York son diferentes, así que todo el caos no es más que aleatorio e impredecible. Eso es todo. No dentro de la compleja variedad de comportamientos de un sistema realmente encontramos regularidades ocultas. Ese es el motivo de que ahora la del caos haya convertido en una teoría muy amplia que sé que aleatorio e impredecible, eso es todo. No dentro de la compleja variedad de comportamientos de ondas cerebrales durante la epilepsia, cualquier sistema en el que haya confusión y que sea imposible predecir, podemos hallar un orden subyacente, está claro. Sí, pero ¿cuál es ese orden subyacente? Está caracterizado en esencia por el movimiento del sistema dentro del espacio de fase. Dios mío, todo lo que quiero saber es por qué piensa usted que la isla de Hammond no puede funcionar. Entiendo, ya llegó a eso. La teoría del caos dice dos cosas: primero, que los sistemas complejos como el clima tienen un orden subyacente; segundo, la inversa de eso, que sistemas simples pueden volverse caóticos bajo ciertas condiciones. Esto significa que incluso en sistemas que parecen predecibles, pequeñas variaciones pueden llevar a resultados completamente diferentes. La isla de Hammond, con su complejidad inherente, podría ser susceptible a estos principios del caos.
La teoría del caos nos enseña que debemos ser cautelosos al asumir que podemos controlar o predecir sistemas complejos. En resumen, aunque podamos identificar patrones y irregularidades, la naturaleza intrínsecamente impredecible de estos sistemas significa que siempre habrá un grado de incertidumbre. Por eso, la idea de que la isla de Hammond pueda funcionar sin problemas es cuestionable. La teoría del caos nos recuerda que el orden y el desorden están intrínsecamente ligados, y que debemos estar preparados para lo inesperado en cualquier sistema complejo. Producir un comportamiento complejo, por ejemplo, las bolas de billar. Genaro asintió con la cabeza. Se golpea una bola de billar y empieza a rebotar contra las bandas de la mesa. En teoría este es un sistema bastante simple, casi un sistema newtoniano. Pero se puede conocer la fuerza que se le dio a la bola y la masa de la bola y se pueden calcularlos. Ángulos según los cuales la bola golpeará las bandas. Se puede predecir el comportamiento futuro de la bola para hacer que se detenga. En teoría se podría predecir el comportamiento de la bola para un futuro muy lejano mientras sigue rebotando de un lado a otro. Se podría predecir dónde va a terminar dentro de las 3 próximas horas. En teoría bien, pero de hecho no se puede predecir más que unos pocos segundos. Porque casi de inmediato efectos muy pequeños, imperfecciones en la superficie de la bola, diminutas hendiduras en la madera de la mesa empiezan a marcar la diferencia. No hace falta mucho tiempo para que esos efectos acaben con los cuidadosos cálculos que se hayan hecho, así que resulta que ese sistema simple formado por una bola de billar sobre una mesa tiene un comportamiento impredecible. Comprendo, y el proyecto de Hammond es otro sistema. Aparentemente simple, animales dentro de un ambiente de jardín zoológico que al final exhibirá un comportamiento impredecible. Usted sabe eso debido a la teoría, pero ¿no sería mejor que viera la isla para comprobar qué es lo que se hizo en realidad? No, eso es del todo innecesario. Los detalles no importan. La teoría me dice que la isla pronto comenzará a comportarse de manera impredecible y usted confía en su teoría. O si plenamente. Se reclinó en el asiento. Hay un problema en la isla, es un accidente que está esperando el momento de producirse. Isla nublar, isla nublar. Con un gemido los rotores empezaron a oscilar, describiendo círculos sobre el aparato, arrojando sombras sobre la pista del aeropuerto de San José. Grant escuchó el chasquido en sus auriculares. Cuando el piloto habló con la torre habían recogido otro pasajero en San José. Un hombre llamado Denis Nedriri, que había volado hasta allí para encontrarse con ellos. Era gordo y desaliñado, estaba comiendo una barra de chocolate y tenía los dedos pegajosos y partículas de papel de aluminio en la camisa. Masculló algo respecto de los ordenadores de la isla. No dio lugar a un apretón de manos a través de la burbuja de plexiglas. Grant observaba el hormigón del aeropuerto escabullírsele bajo los pies y vio la sombra del helicóptero corriendo junto a ellos mientras viajaban hacia el oeste, hacia las montañas. Es un viaje de alrededor de 40 minutos. Informó Hammond desde uno de los asientos posteriores. Grant observó las colinas bajas elevarse y después se encontraron pasando a través de nubes intermitentes para volver a irrumpir a la luz del sol. Las montañas eran abruptas, aunque le sorprendió el grado de deforestación. Área trazaría de colinas erosionadas despojadas. Costa Rica tiene un mejor control de la población que otros países de América Central, pero aún así la tierra está ferozmente deforestada. La mayor parte de esto tuvo lugar durante los 10 últimos años. Desde las nubes bajaron al otro lado de las montañas y Grant vio las playas de la costa oeste. Pasaron velozmente sobre una pequeña aldea costera. Bahía Añasco, anunció el piloto. La aldea pesquera señaló hacia el norte subiendo la costa. Allá se ve la reserva de Cabo Blanco, tienen hermosas playas. El piloto enfiló directamente hacia el océano y se estabilizó sobre las aguas, que primero se volvieron verdes y después de un aguamarina profundo. El sol brillaba sobre ellas. Eran alrededor de las 10 de la mañana. Ahora solo faltan unos minutos para que divisemos Isla Nublar, añadió Hammond, y explicó que Isla Nublar no era una verdadera isla. En vez de eso era un goyot, una elevación volcánica de roca proveniente del lecho marino. Sus orígenes volcánicos se pueden ver por toda la isla. Hay chimeneas para escape del vapor en muchos sitios y a menudo el suelo se siente caliente bajo los pies debido a eso y también a las corrientes predominantes. Isla Nublar se encuentra en una región neblinosa. Cuando lleguemos ahí lo verán, ahí estamos. El helicóptero aceleró su marcha volando a ras del agua. En esa zona había una tenue neblina suspendida en el aire frente a ellos. Grant vio una isla escabrosa y escarpada que brotaba del océano abruptamente. Cristo, parece Alcatraz, exclamó Malcolm. Las boscosas laderas de la isla estaban coronadas de niebla, lo que le confería una apariencia misteriosa. Mucho más grande, claro, 13 kilómetros de largo y 5 de ancho en su punto más amplio.
En total casi 57 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la reserva animal privada más grande en América del Norte. El helicóptero empezó a subir y enfiló hacia el extremo norte de la isla. Grant estaba tratando de ver a través de la densa niebla. Por lo general la niebla no es tan densa. La voz de Hammond denotaba preocupación en el extremo norte de la isla. Estaban las colinas más altas, que se elevaban a más de 600 metros sobre el nivel del mar. La cumbre de las colinas estaba envuelta en niebla, pero Grant vio acantilados escarpados y el océano que se estrellaba contra ellos allá abajo. El helicóptero ascendió por encima de las colinas. Lamentablemente tenemos que aterrizar en la isla. No me gusta porque eso perturba a los animales y a veces resulta un tanto estremecedor. El piloto le interrumpió. Iniciamos nuestro descenso ahora, sujétense amigos. El helicóptero empezó a bajar y de inmediato quedaron envueltos en la niebla. A través de los auriculares Grant electrónico, pero no veía nada en absoluto. Después empezó a distinguir débilmente las ramas verdes de los pinos que se extendían hacia ellos por entre la neblina. Algunas de las ramas estaban cerca. El helicóptero proseguía su descenso. ¿Qué diablos está haciendo?, se inquietó Malcolm, pero nadie respondió. El piloto desplazó su atenta mirada hacia la izquierda, después hacia la derecha, observando el bosque de pinos. Los árboles seguían estando próximos. El helicóptero descendía con rapidez. 150 metros Jesús, 90 metros, 70 metros. El bip era cada vez más intenso. Grant miró al piloto. Estaba concentrado. 30 metros, 15 metros. Grant echó un vistazo hacia abajo y vio una gigantesca cruz fluorescente por debajo de la burbuja de plexiglas. A sus pies había luces intermitentes en las esquinas de la cruz. El piloto hizo una leve corrección y tocó tierra en un helipuerto. El sonido de los rotores fue disminuyendo y murió. Grant suspiró y se desabrochó el cinturón de seguridad. Tenemos que bajar deprisa por allí, urgió Hammond, debido al viento. A menudo hay fuertes vientos en esta cumbre y bueno, estamos a salvo. Alguien corría. ¿Será helicóptero? Un hombre con una gorra de béisbol y cabello rojo abrió la puerta de un empujón y dijo con alegría: hola, soy Ed Reyes, bienvenidos a Isla Nublar y vigilen donde pisan, por favor. Un estrecho sendero formaba una espiral descendente alrededor de la colina. El aire era frío y húmedo. A medida que descendían, la neblina que los rodeaba se hacía menos espesa y Grant pudo ver mejor el paisaje. Parecía más bien, pensaba, como el noroeste del Pacífico, la península olímpica. La ecología principal es bosque pluvial de caducifolias, explicó Ed Reyes, bastante diferente de la vegetación de tierra firme. Es una pluriselva más clásica, pero este es un microclima que solo se produce en altura sobre las laderas de la colina del norte. La mayor parte de la isla es tropical. Bien abajo podían ver los techos blancos de grandes edificios. Acurrucados entre la vegetación, Grant estaba sorprendido. La construcción era compleja. Bajaron aún más saliendo de la bruma y entonces pudo ver toda la extensión de la isla que se prolongaba hacia el sur. Tal como Hammond había dicho, estaba cubierta principalmente de un bosque lluvioso. A los animales y a veces resulta un tanto estremecedor. El piloto le interrumpió. Iniciamos nuestro descenso ahora, sujétense amigos. El helicóptero empezó a bajar y de inmediato quedaron envueltos en la niebla a través de los auriculares Grant electrónico, pero no veía nada en absoluto. Después empezó a distinguir débilmente las ramas verdes de los pinos que se extendían hacia ellos por entre la neblina. Algunas de las ramas estaban cerca. El helicóptero proseguía su descenso. ¿Qué diablos está haciendo?, se inquietó Malcolm, pero nadie respondió. El piloto desplazó su atenta mirada hacia la izquierda, después hacia la derecha, observando el bosque de pinos. Los árboles seguían estando próximos. El helicóptero descendía con rapidez. 150 metros Jesús, 90 metros, 70 metros. El bip era cada vez más intenso. Grant miró al piloto. Estaba concentrado. 30 metros, 15 metros. Grant echa un vistazo hacia abajo y vio una gigantesca cruz fluorescente por debajo de la burbuja de plexiglas. A sus pies había luces intermitentes en las esquinas de la cruz. El piloto hizo una leve corrección y tocó tierra en un helipuerto. El sonido de los rotores fue disminuyendo y murió. Grant suspiró y se desabrochó el cinturón de seguridad. Tenemos que bajar deprisa por allí, urgió Hammond, debido al viento. A menudo hay fuertes vientos en esta cumbre y bueno, estamos a salvo. Alguien corría. ¿Será helicóptero? Un hombre con una gorra de béisbol y cabello rojo abrió la puerta de un empujón y dijo con alegría: hola, soy Ed Reyes, bienvenidos a Isla Nublar y vigilen donde pisan, por favor. Un estrecho sendero formaba una espiral descendente alrededor de la colina. El aire era frío y húmedo. A medida que descendían, la neblina que los rodeaba se hacía menos espesa y Grant pudo ver mejor el paisaje. Parecía más bien, pensaba, como el noroeste del Pacífico, la península olímpica. La ecología principal es bosque pluvial de caducifolias, explicó Ed Reyes.
bastante diferente de la vegetación de tierra firme que es una pluriselva más clásica, pero este es un microclima que solo se produce en altura sobre las laderas de la colina del norte. La mayor parte de la isla es tropical. Bien abajo podían ver los techos blancos de grandes edificios. Acurrucados entre la vegetación, Grant estaba sorprendido. La construcción era compleja. Bajaron aún más saliendo de la bruma y entonces pudo ver toda la extensión de la isla que se prolongaba hacia el sur. Tal como Hammond había dicho, estaba cubierta principalmente de un bosque lluvioso. Hacia el sur, elevándose sobre las palmeras, Grant vio un tronco solitario, totalmente desprovisto de hojas. Entonces el tocón se movió y giró para hacer frente a los recién llegados. Grant se dio cuenta de que no estaba viendo un tronco en absoluto, estaba viendo el cuello garboso encorvado de un ser enorme. El ser saltaba hasta una altura de 15 metros. Estaba viendo un dinosaurio. «Bienvenida, bienvenida», murmuró Ellie. Todos tenían la vista fija en el animal que sobresalía por encima de los árboles. El primer pensamiento de la botánica fue que el dinosaurio era extraordinariamente hermoso. Los libros los representaban como seres de tamaño exagerado y rechonchos, pero este animal de largo cuello tenía porte casi digno en sus movimientos y era rápido. No había nada de tosco o torpe en su conducta. El saurópodo los miraba con expresión alerta y emitió un sonido bajo como de trompeta. Un instante después, una segunda cabeza se alzó sobre el follaje, y después una tercera y una cuarta. «Dios mío», dijo Ellie otra vez. Genaro estaba sin habla. Todo el tiempo había sabido qué esperar, lo había sabido durante años, pero de algún modo nunca creyó que ocurriría. Ahora, enfrentado con la realidad, la impresión lo hizo enmudecer. La pasmosa potencia de la nueva tecnología genética, a la que al principio había considerado como pura palabrería de una sobrecargada propaganda comercial, súbitamente le resultó clara. Esos animales eran tan grandes, eran enormes. Grandes como una casa y tantos de ellos, dinosaurios reales. Mal rayo los parta, y tan reales como uno quisiera, pensó. Vamos a hacer una fortuna con este lugar, una fortuna, rogaba a Dios que la isla fuera segura. Grant se detuvo en el sendero que corría sobre la ladera de la colina, con la bruma en la cara, contemplando los grises cuellos estirados que sobresalían por encima de las palmeras. Se sintió mareado, como si el suelo estuviera bajando en una pendiente demasiado empinada. Tenía problemas para recuperar el aliento porque estaba viendo algo que nunca había esperado ver en su vida, y sin embargo lo estaba viendo. Era un dinosaurio y estaba vivo. Aturdido, su mente catalogó con torpeza lo que estaba viendo. Los que estaban en la bruma eran aptosaurios perfectos, saurópodos de tamaño mediano, herbívoros de América del Norte, horizonte jurásico tardío, comúnmente llamados brontosaurios, descubiertos por vez primera por Ide en Montana en 1876. Especímenes relacionados con los estratos de formación de Morrison en Colorado, Utah y Oklahoma. Recientemente Berman y McIntosh los habían vuelto a clasificar como Diplodocus sobre la base del aspecto del cráneo. Tradicionalmente se pensaba que el brontosaurio se pasaba la mayor parte del tiempo en agua poco profunda, lo que le ayudaría a sostener su gran volumen. Aunque resultaba claro que ese animal no estaba en el agua. Se desplazaba de manera demasiado veloz con la cabeza y el cuello moviéndose por encima de las palmeras de forma muy activa, de una forma sorprendentemente activa. Grant empezó a reír. ¿Qué pasa?, inquirió Hammond preocupado. Algo anda mal. Grant solo negó con la cabeza y siguió riendo. No les podía decir que lo que resultaba gracioso era que había visto al animal nada más que unos pocos segundos, pero ya había empezado a aceptarlo. Y a utilizar sus observaciones para responder en el terreno a antiguas preguntas. Supongo que no son muñecos electrónicos, dijo Malcolm. Parecen muy reales. Sí, por cierto que lo son. Bueno, deben serlo, ¿no? Desde la distancia volvieron a oír el trompeteo. Primero lo metió uno de los animales y después se le unieron los demás. Esa es su llamada, dijo Ed Reyes, dándonos la bienvenida a la isla. Grant se detuvo y escuchó un momento fascinado. Es probable que ustedes quieran saber qué va a pasar después, estaba diciendo Hammond mientras seguía bajando por el sendero.
Hemos organizado para ustedes una visita completa a las instalaciones y un viaje para que vean a los dinosaurios en el parque. Más tarde, después del mediodía, me reuniré con ustedes para cenar y responderé entonces a cualquier pregunta que quieran hacer. Ahora, si van con el señor Reyes. El grupo siguió a Ed Reyes hasta los edificios más cercanos. Sobre el sendero, un cartel burdo pintado a mano rezaba: "Bienvenidos al parque". Los detalles surgen con más claridad a medida que se cruzan la curva fractal y a Malcolm en Parque Jurásico. Entraron en un túnel verde de palmeras que conducía hacia el edificio principal para visitantes. Plantíos extensos acentuaban la sensación de entrar en un mundo tropical prehistórico. Ella comentó a Grant sobre el buen aspecto de los dinosaurios. Quería inspeccionarles las almohadillas de los dedos, las garras, la piel y los dientes. Grant asintió, reconociendo que esto cambiaba su campo de trabajo. Durante 150 años, el estudio de los dinosaurios fue un ejercicio de deducción científica. La paleontología era un trabajo de pesquisa que buscaba indicios en los huesos fósiles y huellas de gigantes desaparecidos. Los mejores paleontólogos extraían deducciones inteligentes. Las grandes disputas incluían el debate sobre si los dinosaurios eran de sangre caliente, en el que Grant fue figura clave. Los científicos clasificaban los dinosaurios como reptiles de sangre fría, que obtenían calor del ambiente. Un mamífero podía metabolizar alimento para producir calor corporal, pero un reptil no. Investigadores como John Ostrom y Robert Baker empezaron a sospechar que el concepto de dinosaurios de sangre fría era inadecuado. Extrajeron conclusiones a partir de varias líneas de evidencias. Primero, la postura: las lagartijas y reptiles caminaban tendidos en el suelo con extremidades dobladas. Las lagartijas no tenían energía para mantenerse sobre patas traseras más que unos segundos, pero los dinosaurios se erguían sobre patas rectas y muchos caminaban erectos. Sobre las patas traseras entre los animales vivientes, la postura erecta solo se presentaba en los mamíferos y aves, ambos de sangre caliente. Por eso, la postura de los dinosaurios sugería la existencia de sangre caliente. Investigadores estudiaron el metabolismo calculando la presión necesaria para hacer que la sangre ascendiera por el cuello de 5 metros de un brachiosaurio. Concluyeron que esa presión solo podía producirla un corazón de 4 cavidades, un corazón para sangre caliente. Estudiaron las huellas fósiles de patas en el barro y concluyeron que los dinosaurios corrían tan deprisa como el hombre, lo que implicaba sangre caliente. Encontraron restos de dinosaurios en el Círculo Ártico, un ambiente helado inimaginable para un reptil. Nuevos estudios sobre conducta grupal, basados en el trabajo de Grant, sugerían que los dinosaurios tenían una compleja vida social y criaban a sus hijos, algo que los reptiles no hacían. La controversia sobre la sangre caliente se mantuvo durante 15 años. Una nueva concepción de los dinosaurios como animales activos y rápidos se aceptó, pero no sin animosidades en los simposios. Algunos colegas no se dirigían la palabra. Si los dinosaurios se podían clonar, el campo de estudio de Grant cambiaría instantáneamente. El estudio paleontológico de los dinosaurios estaba acabado. Todo el despliegue de esfuerzos, las salas de museo con esqueletos gigantes, los escolares, los laboratorios universitarios, los trabajos de investigación y las publicaciones especializadas terminarían. «No parece usted perturbado», dijo Malcolm. Grant negó con la cabeza. Esto ya se discutió en la universidad. Mucha gente imaginó que esto ocurriría, pero no tan pronto. La historia de nuestra especie, todos sabían que eso ocurriría, pero no tan pronto. Ya no podían ver a los dinosaurios, pero todavía los podían oír barritando suavemente en la distancia. Mi única pregunta es, ¿de dónde sacaron el ADN?, inquirió Grant, que estaba al tanto de los laboratorios de Berkeley y Tokio. Tan competitiva como los animales y en algunos aspectos con más ferocidad, el veneno de la Serena veriformance era un pequeño ejemplo del complejo arsenal de armas químicas que habían desarrollado las plantas. Existían terpenos que las plantas esparcían para envenenar el suelo que las rodeaba e inhibir el desarrollo de las plantas competidoras, alcaloides que les conferían sabor desagradable para insectos y depredadores, y feromonas que se utilizaban para la comunicación.
Cuando un abeto de Douglas era atacado por escarabajos, producía una sustancia química que le quitaba el carácter alimenticio a la madera, y lo mismo hacían otros abetos de Douglas situados en partes distantes del bosque. Esto ocurría en respuesta a una sustancia aloquímica de advertencia secretada por los árboles que estaban siendo atacados. La gente que imaginaba que la vida en la Tierra consistía en animales desplazándose contra un trasfondo verde cometía el grave error de no comprender lo que estaban viendo. Ese trasfondo verde estaba activamente vivo, las plantas crecían, se movían, retorcían y giraban, luchaban por el sol e interactuaban en forma continua con los animales. Desalentaban a algunos con cortezas y espinas, envenenaban a otros y alimentaban a otros para fomentar su propia reproducción, diseminando su polen y sus semillas. Era un proceso dinámico y complejo que él nunca dejaba de hallar fascinante y del que sabía que no era comprendido por la mayoría de la gente. Y si plantar hechos mortíferos al lado de la piscina era indicio de algo, entonces resultaba claro que los diseñadores del Parque Jurásico no habían sido todo lo cuidadosos que debieron de haber sido. No es sencillamente maravilloso, estaba diciendo Ed Regis. Si miran hacia adelante verán nuestro pabellón safari. Él vio un espectacular edificio bajo con una serie de pirámides de vidrio sobre el techo. Ahí es donde todos ustedes permanecerán durante su estancia en el Parque Jurásico. La suite de Grant, los muebles de caña de la India con motivos verdes relativos a la jungla, no estaban terminados. Había pilas de tablas aserradas en el armario empotrado y trozos de portacables en el piso. Sobre un televisor situado en un rincón se veía una tarjeta: Canal 2 Tierras Altas del Ipsilofodonte, Canal 3 Territorio del Triceratops, Canal 4 Pantano de Saurópodos. Canal 5 Tierra de los Carnívoros, Canal 6 Sur de los Estegosaurios, Canal 7 Valle del Velociraptor, Canal 8 Pico del Perosaurio. Encontró los nombres. Irritantemente atractivos, encendió el televisor pero solo obtuvo estática. Lo apagó y fue al dormitorio, donde tiró la maleta sobre la cama. Directamente sobre esta, una gran claraboya piramidal producía la sensación de estar en una tienda de campaña, como dormir bajo las estrellas. Por desgracia, el vidrio estaba protegido con gruesos barrotes, proyectando sombras rayadas sobre la cama, alterando el efecto de la habitación. Grant se detuvo, había visto los planos del pabellón y no recordaba los barrotes de la claraboya. De hecho, esos barrotes parecían un añadido tosco. Fuera de las paredes de vidrio, se había construido un marco negro de acero al que se le habían soldado barrotes. Perplejo, pasó del dormitorio a la sala de estar, cuya ventana daba a la piscina. A propósito, eso se le echas un venenoso, dijo Ellie entrando en la habitación. Pero, ¿notaste algo en las habitaciones, Alan? Han alterado los planos. Así lo creo, sí, él recorrió la habitación. Las ventanas son pequeñas, el vidrio es templado. Está colocada en un marco de acero, las puertas están revestidas de acero. Eso no debería ser necesario. ¿Y has visto la cerca cuando entramos? Grant asintió. Todo el pabellón estaba rodeado por una cerca con barrotes de acero de 2,5 centímetros de espesor. La cerca estaba elegantemente incorporada al paisaje y pintada de negro mate para asemejarla al hierro forjado, pero ningún camuflaje podía disfrazar el grosor del metal o sus casi 4 metros de altura. Tampoco creo que la cerca figurase en los planos. Me da la impresión de que convirtieron este lugar en una fortaleza. Luego preguntaremos por qué, dijo Grant mirando su reloj. La visita empieza dentro de 20 minutos. Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Se encontraron en el salón de actos del edificio para visitantes, de 2 pisos de alto e íntegramente hecho de vidrio, con vigas maestras y soportes amortizados pintados de negro y a la vista. Grant encontró que eso era una exhibición de alta tecnología. El salón de actos era pequeño y lo dominaba un Tyrannosaurus Rex robot que se balanceaba amenazadoramente a la entrada de un sector de exposición rotulado, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Más adelante, había otras exhibiciones, que es un dinosaurio, y el mundo del Mesozoico, pero las exposiciones no estaban completas. Había alambres y cables por todo el lugar.
Por todo el suelo, Genaro trepó al escenario y habló con Grant, ella y Malcolm. Su voz resonaba ligeramente en la sala. Hammond estaba sentado atrás con las manos enlazadas sobre el pecho en gesto de irritación. Estamos a punto de iniciar un recorrido por las instalaciones, anunció Genaro. Estoy seguro de que el señor Hammond y su personal les sabrán demostrar el aspecto más agradable de todo. Antes de que vayamos, quiero recordarles el motivo por el que estamos aquí y lo que ellos necesitan decidir antes de que partamos. Básicamente, como ya se habrán dado cuenta, esta es una isla en la que los dinosaurios creados por manipulación genética se les permite desplazarse en un medio similar a un parque, constituyendo una atracción turística. La atracción no está abierta a los turistas todavía, pero lo estará dentro de un año. Ahora, la pregunta que les quiero formular es sencilla: ¿es esta isla segura? ¿Es segura para los visitantes y tiene los dinosaurios de forma segura? Genaro apagó las luces del salón y dijo: el motivo de que lo pregunte es que existen dos elementos de prueba con los que tenemos que enfrentarnos. Antes que nada, está la identificación hecha por el Dr. Grant de un dinosaurio previamente desconocido en tierra firme costarricense. A este dinosaurio solo se le conoce por un fragmento parcial. Se lo encontró en julio de este año, después de que al parecer mordiera a una niña norteamericana en una playa. El Dr. Grant podrá brindar más detalles después. Solicité que el fragmento original, que está en un laboratorio de Nueva York, se lo enviaste aquí por avión, de modo que ustedes y el Dr. Grant pudieran inspeccionarlo directamente. Mientras tanto, hay un segundo elemento de prueba. Costa Rica tiene un servicio médico excelente y moderno y hace el seguimiento de toda clase de datos. A comienzos de marzo, hubo informes de lagartijas que mordían a bebés que estaban en la cuna y también, me permito añadir, ancianos que estaban profundamente dormidos. Estas mordeduras de lagartija se denunciaron esporádicamente en aldeas costeras desde Ismaloya hasta Punta Arenas. Después de marzo, ya no hubo denuncias de mordeduras de lagartijas. Sin embargo, aquí está este primer gráfico del Servicio de Salud Pública de San José que muestra la mortalidad infantil en los pueblos de la costa oeste durante este año. Me permito traer su atención sobre dos características de este gráfico. Primero, la mortalidad infantil es más baja en enero y febrero. Después, aparece un pico que baja en abril, pero desde mayo en adelante es elevada, llegando a julio, el mes en que la niña norteamericana fue mordida. El Servicio de Salud Pública cree que hay algo relacionado con la mortalidad infantil que los trabajadores de las villas costeras no denuncian. La segunda característica es la enigmática presencia de picos bisemanales, sugiriendo un fenómeno alterante. Se volvieron a encender las luces. Muy bien, esas son las pruebas que deseo que me expliquen. Ahora, ¿hay alguna? Nos podemos ahorrar muchas molestias, interrumpió Malcolm. Se lo explicaré ahora. Ante todo, es probable que algunos animales hayan escapado de la isla. Grandioso, gruñó Hammond desde atrás. Y segundo, doy casi por seguro que el gráfico del Servicio de Salud Pública no se relaciona con animal alguno que se haya escapado. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Grant. Observarán que el gráfico exhibe una alternancia entre picos altos y bajos. Eso es característico de muchos sistemas complejos. Por ejemplo, el agua que gotea de un grifo, si se abre un poquito, se obtendrá un goteo constante, pero si se abre un poco más, habrá gotas grandes y pequeñas alternadas. La turbulencia produce alternancia, es su característica, y resultará en un gráfico de alternancia como este, correspondiente a la difusión de una nueva enfermedad en una comunidad. Eso significa que está actuando una dinámica caótica. ¿Pero por qué dice que no la producen los dinosaurios que hayan podido escapar? Porque tiene características no lineales. Se necesitarían centenares de dinosaurios escapados para ocasionarlas, y no creo que centenares de dinosaurios hayan escapado. De modo que infiero que algún otro fenómeno, como una nueva variedad de gripe, está produciendo las fluctuaciones que se ven en el gráfico. ¿Pero usted cree que escaparon dinosaurios? Probablemente sí. ¿Por qué? Por lo que ustedes están intentando hacer aquí. Mire, esta isla es un intento de volver a crear un ambiente natural del pasado, de crear un mundo aislado en el que seres extinguidos puedan vagar con libertad.
¿Es correcto? Sí. Pero desde mi punto de vista, tal empresa es imposible. Los aspectos matemáticos son tan evidentes que no hace falta calcularlos. Es casi como si yo le preguntara a usted si sobre ingresos de $1.000 millones hay que pagar impuestos. A usted no le sería necesario extraer su calculadora para comprobarlo, sabría que se deben pagar impuestos. Y de manera análoga se con pruebas abrumadoras que no se puede duplicar la naturaleza. Malcolm, verdaderamente perplejo, preguntó qué le hace pensar que sí se puede. Bueno, hay zoológicos, los zoológicos no vuelven a crear la naturaleza en absoluto. Hablemos con claridad, los zoológicos toman la naturaleza que ya existe y le modifican muy poca cosa para ser rediles de contención para animales. Aún así, esas modificaciones mínimas fallan a menudo, los animales se escapan con regularidad. Pero un zoológico no es el modelo de un parque. Este parque está intentando hacer algo mucho más ambicioso que eso, algo que está mucho más emparentado con la construcción de una estación espacial en la Tierra. Genaro hizo un gesto de negación con la cabeza. No le entiendo. Bueno, es muy sencillo, salvo por el aire que fluye con libertad, todo lo que hay en este parque se hizo con el propósito de que permaneciera aislado. Nada entra, nada sale, los animales que se conservan aquí nunca se han de mezclar con los ecosistemas más grandes de la Tierra, nunca han de escapar y nunca lo han hecho. Tal aislamiento es imposible, intervino Malcolm con tono categórico. Simplemente no se puede conseguir. Se puede, ya está haciendo continuamente. Discúlpeme, pero no tiene ni idea de lo que está diciendo. Pedazo de mocoso arrogante, estalló Hammond, se puso en pie y salió del salón. Señores, lo siento, pero el quid de la cuestión sigue existiendo. Lo que denominamos naturaleza es en verdad un complejo sistema de sutileza muy superior a lo que estamos dispuestos a admitir. Hacemos una imagen simplificada de la naturaleza y después la arruinamos metiendo la pata. No soy ecologista, pero hay que entender lo que no se entiende. ¿Cuántas veces hay que explicar cuál es la cuestión? ¿Cuántas veces deberemos ver las pruebas? Construimos la presa de Azuana. Afirmamos que va a revitalizar el país, en vez de eso destruye el fértil delta del Nilo, produce infecciones con parásitos y hace fracasar la economía egipcia. Construimos, discúlpame, pero creo ir al helicóptero, esa es probablemente la muestra para que el Dr. Grant la estudie. Empezó a salir del salón, todos los demás le siguieron.